Una mañana de febrero empezó todo. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. El mal secuestró nuestra patria. 30 años después, la tragedia se cuenta en millones. Toda una vida en 2 maletas. Desterrados, esta es nuestra historia. Muy buenos días a todos, este es Desterrados, un podcast dedicado a la migración y a la democracia. Hoy tenemos un invitado de lujo, Martín Oyola. Martín Oyola es el consultor jurídico de la CGT, una de las confederaciones de trabajadores más grandes de toda Colombia y que ha llevado muchos casos, no solo en Colombia, sino él nos va a contar qué tipos de casos está llevando a nivel internacional. Bueno, Martín, bienvenido a Desterrados. Este podcast para que podamos conversar sobre todo lo que hace la Confederación, la CGT, para los que nos están viendo, ¿qué es? Bueno, la Confederación General del Trabajo es una confederación que aglutina a federaciones y sindicatos a nivel nacional. Y podemos decir que según el último censo, la CGT es la confederación más representativa de Colombia. Eso significa que nosotros tenemos los sindicatos y las federaciones más grandes en materia de sindicalización en el país. Y eso hace que tengamos una representatividad al punto en el que logremos poder participar en espacios como la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales aquí en Colombia, que es una comisión que se encarga de buscar aspectos o decisiones tripartitas. Okay. Nosotros creemos en la concertación y el diálogo social. Y dicho eso, la Confederación General del Trabajo hace parte en las decisiones gubernamentales y en la construcción y elaboración de políticas públicas y en esta eventualidad sobre la reforma laboral que busca precisamente garantizar y darle más garantías a nuestros trabajadores en Colombia, sean nacionales o sean coterráneos. Yo tengo que comenzar acá hablando de los venezolanos, ¿no? Porque en Colombia, según la última información que tenemos de Migración Colombia, hay 3.3 millones de venezolanos, la gran mayoría ya regularizados, otros no. Y quisiera saber, dentro de ese proyecto de reforma laboral que ha tenido mucha bulla, ¿no? Desde que el presidente Petro lo sacó a la opinión pública, ¿cómo los venezolanos están incluidos o los extranjeros están incluidos dentro de esa reforma laboral? Por supuesto, no solamente en la reforma laboral, sino también en la reforma pensional, ¿sí? Porque nosotros creemos que nuestros territorios, ¿sí?, son base potencial de una construcción humana importantísima. Y eso no importa precisamente si somos nacionales o extranjeros, sino es la construcción de realmente fortalecer nuestro país. Y dicho eso, pues en este momento nosotros, digamos, con la población migrante, nos hemos reunido en diferentes espacios donde hemos escuchado no solamente sus puntos de vista, sino también la realidad que sincroniza a los venezolanos también dentro de nuestro país. No solamente una población que está viviendo allí, sino que trabaja también y está construyendo en la economía de nuestro país. Y dicho eso, pues en la reforma pensional creemos que también se debe, en el sistema general de pensión, deben estar también los trabajadores venezolanos y los trabajadores migrantes en su esencia. ¿Para qué? Para que puedan acceder con un solo límite, es que tengan más de 10 años viviendo acá, a una pensión de vejez y puedan tener dignidad laboral, puedan tener una dignidad en la vejez, ¿sí? Y en ese mismo sentido tengan un aporte vitalicio que pueda garantizar precisamente su subsistencia. Por ejemplo, yo tengo 47 años y tengo PPT, 6 años viviendo en Colombia. Yo cotizaría para pensionarme con esta edad. Sí, claro, ¿Sí? Podrías entrar dependiendo también de las semanas, ¿no? Okay. Todo tiene una regla y un régimen en el sistema pensional colombiano. Okay. Sí, hay que tener unas semanas laboradas
y hay que tener unos años también. Dicho eso, sí, dentro de las condiciones que no solamente tú por ser venezolano, sino cualquier habitante de este país debe tener para pensionarse, ¿sí? Que es el tiempo de 1.300 semanas y 62 años si es hombre o 57 años si es mujer. Sí, porque te hago esta pregunta porque los venezolanos acá en Colombia tenemos como ese sentimiento de que los trabajos que le dan a la población migrante, bueno, son trabajos a destajo, pagos de horas, hay patrones que abusan del trabajador, en donde no se le brindan los derechos laborales completos. No se garantiza. No hay esa garantía. Y ojo, la población migrante está clara, la que está irregular, pero la que está regular también está sufriendo de eso. Claro. Y a veces se siente como que los venezolanos están desamparados, no tienen a dónde acudir, como que el Ministerio de Trabajo es colombiano y estamos en un país que no es el de nosotros. Entonces es importante recalcar eso para que tú nos expliques a profundidad qué hace un venezolano cuando siente que sus derechos laborales son vulnerados. Bueno, gracias por tu pregunta porque conecta la otra parte de la respuesta que anteriormente te di. También tenemos una reforma laboral que por supuesto estamos incluyendo a la población migrante, pero no como población migrante, sino como trabajadores. Y entendemos que dentro de la población migrante es importante que si quieren acceder a un empleo digno, lo digo entre comillas, Sí. debe tener el permiso, el PEP, y debe estar como en el marco de la ley, ¿sí? Y que también hay un vacío enorme porque también hay una población grandísima que no tiene ni siquiera los mínimos requisitos para laborar en nuestro país. Y la reforma laboral, precisamente en este momento, y quiero conectar con algo, estamos trabajando unos puntos frente a buscar esa formalización o esa regulación dentro de las relaciones laborales no formalizadas o no reguladas. Como por ejemplo, un trabajo que acceden mucho los venezolanos y la población migrante en nuestro país, precisamente por esa forma también irregular de cómo se complementa, que son, por ejemplo, las plataformas digitales, ¿sí? Sea Pickup, sea Uber, sea Didi, sea Rappi, ¿sí? Todas estas plataformas de transporte, geolocalización y mensajería, de transporte y reparto y mensajería, son aplicaciones que por su naturaleza pues le brindan mucho trabajo a la población migrante. Y eso generó bastante ruido en nuestro país porque cuando comenzamos a hacer los planes, los encuentros del Plan Nacional de Desarrollo y los encuentros del Ministerio de Trabajo discutiendo la reforma laboral, pues nos encontramos con esta realidad en todo el país. Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bogotá. Sí. ¿Sí? Tenemos una población migrante enorme que no se le están protegiendo sus derechos laborales, que pertenecen a estas plataformas y que adicional a eso también hay otra población inmensa que tiene trabajos operativos y no se le están respetando sus derechos laborales. Y en virtud de ello, esta reforma laboral aplica no solamente para los colombianos, sino para todos aquellos que viven acá. Y viven y no necesariamente tienen que tener como la reforma pensional a los 10 años, sino que logren demostrar o logren evidenciar precisamente que viven, que pertenecen. Ahora, tú me nombras las plataformas digitales. Yo te voy a nombrar una y no me están pagando publicidad, que es Rappi, ¿no? En donde los venezolanos, vamos a decir, nos identifican Claro. con Rappi, bueno, porque es un trabajo que básicamente los migrantes tomaron de las manos y son los que hacen el delivery en la mayor parte de Colombia. Pero entonces ese trabajo de Rappi no es considerado un trabajo formal dentro de Colombia. En ese momento no. ¿Por qué? Porque no hay los empleadores, Rappi como tal, no quiere reconocerse. Porque las plataformas digitales no están reguladas. No están Y no reguladas, entran- pero ellos no quieren reconocerse como verdaderos empleadores. Ok. Y el debate está en ese. ¿Cuál es el debate cuáles los puntos particulares para que haya una laboralización? O que haya primeramente un contrato realidad, como lo llamamos en Colombia. Que haya una prestación del servicio. Que haya un salario y que adicional haya una subordinación. En virtud de ello, de esos tres puntos, Rappi evidentemente le genera sobre sus trabajadores una prestación del servicio, le genera una subordinación en el sentido en que si no hacen algo pueden tener un castigo y encima de todo hay un proceso disciplinario que te puede sancionar, ¿sí? Ok. Y aparte recibes un salario.
por aplicación o por el cliente. Porque Sí. es como un empleador que hace una conexión, pero quieren decir que los trabajadores de Rappi son independientes, pero no lo son, porque realmente están subordinados por una plataforma, y además hay una poca transparencia en el algoritmo, porque hay unas preferencias a partir de comportamientos que puedan llegar a tener o antigüedad que pueda llegar a tener cada trabajador. Y eso es un sesgo. Y si queremos verlo como una discriminación, ahí está la discriminación. ¿Sí? Ok. La discriminación la encontramos en el momento en que hay trabajadores que tienen todos los elementos de subordinación y que son dependientes de la plataforma y no se les respetan sus derechos laborales con la excusa de que ellos pueden trabajar aquí, allá y pueden tener libertad en su tiempo y en su locomoción. O sea, hay discriminación hoy en Colombia con respecto a los derechos laborales de los venezolanos que están en ese tipo de plataformas. Hay discriminación en el mundo entero. Porque la discusión de plataformas digitales no es una cuestión. Primero, las plataformas digitales no todas son de Colombia. Muchas son de Latinoamérica o son de Europa o son gringas. ¿Sí? Sí. Y en este momento la discusión de plataformas digitales es una discusión que se está dando en la Organización Internacional de Trabajo. Okay. ¿Por qué? Porque es un problema global. ¿Sí? En este momento hay discriminación en todo el mundo por esos trabajadores y estamos buscando la forma de regularlos para que no haya ese tipo de discriminación. Ahora, más allá de la propuesta de reforma laboral acá en Colombia, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Con quién están trabajando a nivel internacional para, vamos a llamarlo así, atajar este tema? Bueno, nosotros para que podamos trabajar internacionalmente como organización, Sí. lo hablo primero, después como profesional, nosotros necesitamos tener una organización de base que nos lleve a esas discusiones, ¿sí? Y la CGT tiene dos organizaciones en este momento de plataformas digitales que están construyendo propuestas y están buscando la forma de que se garanticen sus derechos laborales. También hay población migrante en las dos plataformas. Okay. ¿Sí? Y con ello hemos logrado llegar a tener espacios como por ejemplo con la CCI, que es una confederación internacional, donde estamos buscando la forma de crear una organización internacional de plataformas digitales que primeramente, para que te des cuenta, en Colombia los representantes que van a representar a Colombia como miembros, partes fundadores de esa organización internacional, pues en cierta medida van a ser colombianos y la otra mitad venezolanos. Okay. ¿Sí? Y hay una representación que estamos confiando como organización natural, porque no se trata de un sesgo, sino que se trata de quien hace el trabajo. Y en este momento tenemos compañeros venezolanos que están trabajando, tratando de proteger derechos laborales también en Colombia, tratando de proteger sus derechos también individuales y familiares, y que están dándose la pela para también representar a nuestro país, también están representando a Colombia internacionalmente frente a esa discusión de los trabajadores de plataformas digitales. Adicional, pues como profesional, nosotros hacemos parte de una organización internacional que se encarga de proteger derechos laborales. Nos han invitado a diferentes países donde vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Colombia. Desafortunadamente en otros países están demoradísimos, están lejísimos de lo que estamos hablando en este momento, porque el empleador siempre, aquí en Caparnaú, el empresario, siempre va a decir que garantizar derechos laborales es un tema que ataca la productividad. Y nosotros creemos que si un trabajador se le garantiza sus derechos y tiene estabilidad laboral, pues va a ser extremadamente productivo. Y es la fórmula que hemos venido construyendo. Y es la línea que queremos construir. Generar estabilidad laboral, garantías en el empleo para permanecer y acceder al empleo. Y en ese sentido, pues, la población migrante también ha sido una base fundamental en la construcción de eso, aquí en Colombia. Dentro de esas garantías, nosotros, y te voy a ir llevando con Claro. este relato que te voy a dar. Ajá. No sé si viste en el show de Villa del Mar, en Chile, fue un comediante venezolano muy reconocido, George Harris, y hubo un acto de xenofobia muy grande del público. ¿Okay? Ese acto de xenofobia en Chile se ha repetido en varias oportunidades. Acá en Colombia lo vivimos hace algunos años con algunas apariciones de la alcaldesa Claudia López, en donde
daba frases xenofóbicas o llamando a la xenofobia. ¿Ustedes han recibido denuncias en temas laborales de xenofobia a trabajadores y trabajadoras venezolanas? Bueno, las denuncias son focalizadas por las organizaciones. Si una organización directamente, voy a decir ejemplo, solamente nacional, pues directamente pues no vamos a tener ese tipo de quejas. Casi que la obligación de traer las quejas por xenofobia vienen de parte de los mismos venezolanos o de los mismos trabajadores migrantes. Nosotros hemos encontrado en esas quejas que realmente vamos a hablarlo como de dos focos. Aspectos xenofóbicos, evidentemente, frente a cuestiones políticas o de la opinión pública que a veces son cosas sin sentido, pero generan ese tipo de xenofobia. Y también hemos encontrado cuestiones que atacan directamente a las mujeres trabajadoras, ¿sí? Digamos, cuestiones de acoso, digamos, para las trabajadoras de Rappi. Entonces, tanto que las organizaciones de las otras centrales les ha tocado crear botones de pánico en una aplicación, una app que crean las organizaciones sindicales para en el momento en que las trabajadoras se encuentren con eso. ¿Por qué hablo de las dos cosas? Porque en cierta forma la trabajadora migrante que es discriminada, o sea, por actitudes xenofóbicas, de paso también pasa a ser una trabajadora que es acosada, puede ser acosada sexualmente. Y se siente más vulnerable. Porque hay como una línea que va vulnerando hasta que de pronto al acosador o a la persona que hace los comentarios le lleva a ponerla en una situación como disminuida. ¿Y hay mecanismos de denuncia para eso? Claro, hay mecanismos de denuncia. ¿Qué es lo que tú llamas el botón de pánico? Sí, eso es botón de pánico, pero igual de todos también aquí los mecanismos de la Fiscalía General, de la Procuraduría se pueden activar y están activados. No te puedo decir en este momento cifras y eso, porque no lo tenía como preparado, claro. Pero sí, sí hay un reconocimiento pleno, hay casas de mujeres por localidad que reconocen población migrante. O sea, hay una política migrante que en este momento se está construyendo y nosotros también en la Confederación General de Trabajo tenemos tenemos la Secretaría de Migrantes, de Migración, que se encarga precisamente de luchar, no solamente por los migrantes, por los venezolanos, sino por toda la población migrante, frente a la situación de proteger sus derechos laborales, pero también que haya dignidad dentro de esa práctica, ¿sí? Dentro de la supervivencia misma. Sí. Si te toca sobrevivir en el trabajo que sea, pues que sea por lo menos digno. ¿Sí? Es ese tema. Entonces, sí hay mecanismos, hay formas en las que se puede ir. Yo pienso que tiene que haber también como una especie de gestión publicitaria, comercial, no sé, como una estrategia comercial de comunicación donde se le pueda orientar también, no solamente a la población que yo represento, que es como la población sindical migrante y nacional o sindical en total, sino que debe haber como una forma en la que se les pueda explicar a la población que puede acceder, ¿sí? Obviamente cuando hablamos de xenofobia, discriminación, de acoso, hablamos de miedo, ¿sí? Y el temor es algo con lo que tenemos que comenzar a luchar. Y creo que cuando uno comienza a ser incómodo, así sea buscando que le reconozcan una hora extra, pues uno comienza a coger valor y comienza a enfrentar ese miedo. Es que fíjate, es que la parte laboral es tan importante porque la cabeza de familia, sea padre o sea madre, cuando tiene un inconveniente en ese trabajo que tanto le costó, afecta a una familia completa. No lo afecta solamente a él, afecta a sus hijos, afecta a su esposa, a su esposo, y el núcleo familiar se desbarata. Es decir, un migrante que tiene un trabajo y en ese trabajo sufre de xenofobia, sufre de discriminación, sufre de acoso. Y aparte no le pagan el sueldo a tiempo. No le pagan las prestaciones. No, es que lo que estamos pasando los migrantes, y yo te lo digo con todo el cariño y con el corazón en la mano, es terrible. Claro. O sea, es terrible. De hecho, que nosotros hemos recibido distintas solicitudes para apoyo emocional y psicológico, que yo jamás me imaginé que íbamos a tener tantas solicitudes. Pero es que sí está pasando eso y los migrantes se lo callan para poder tener un trabajo. Claro.
Entonces, Eso es una tesis del capitalismo Ajá. y pasa aquí en Colombia, en todo lado. Y no quiero entrar en un punto particular ni quiero llevarlo a otro lado, sino que hay un libro muy común que todos conocemos y habla de un tema que se llama Ejército Industrial de Reserva. Y es que si usted no está dispuesto a aceptar esas condiciones, va a haber un ejército industrial de reserva que está dispuesto a aceptarlas hasta por menos condiciones. Y Bueno, esa es la historia de los migrantes en el mundo. en el mundo, Esa es la historia de los desafortunadamente. migrantes en el mundo. Y ahorita nos estamos enfrentando, y yo creo que frente a esa coyuntura que estamos pasando, también la esencia, por lo menos de este gobierno, porque lo hemos trabajado a partir de muchos lugares gubernamentales, es buscar resolver como todos esos impases que se nos han venido presentando. Digamos, nosotros en Colombia tenemos el problema migrante, si lo queremos llamar como un problema, pero tenemos demasiados problemas, ¿sí? Que no se nos han resuelto, ¿sí? Tenemos problemas de orden público en este momento en el Catatumbo, tenemos problemas de trabajadores nacionales que no se les respetan sus derechos laborales teniendo estabilidades de muchos años, ¿sí? Y hay algo particular que, frente a lo que decías ahorita, que quería resaltar. La población migrante y la población colombiana puede acceder a un mecanismo muy importante, que es un mecanismo constitucional, porque la Constitución los respeta y los avala, y es la tutela. El mecanismo de acción de tutela les va a ayudar a que si, por ejemplo, un migrante hace parte de cualquier empresa o, digamos, se reconoce cualquier relación laboral y hay vulneraciones en sus derechos, puede ir ante la jurisdicción, digamos, por medio de la acción de tutela, donde por medio del reparto puede cogerla a cualquier juzgado y puede buscar el avalo de sus derechos laborales. Y no depende si es nacional o es extranjero, lo importante es que se reconozca. Y puede que estos movimientos sean tan fuertes que lleguen, por ejemplo, a vislumbrar casos donde hay enormes empleadores que les gusta violentar los derechos laborales. Y esas son las formas en las que nosotros tenemos que trabajar. Hay que ser incómodos. Desafortunadamente hay una cuestión incomodísima de lo que están pasando y lo que ustedes dicen que están viviendo. Pero Colombia también se está viniendo y se está intentando preparar para todo esto que está ocurriendo. Sí, yo no quisiera caer en temas migratorios contigo porque en verdad no es, vamos a decir, tu Sí, especialidad. sí, exacto. Pero quiero decirte lo siguiente. En el gobierno pasado de Iván Duque se dio una política muy dura para regularizar a los venezolanos. Se sacó el PEP, el PPT, había muchísimos casos de asilo, se entregaron miles de salvoconductos. Y en el gobierno de Gustavo Petro actualmente no vemos, no sé si sea por política de publicidad o no, no vemos como el tema migrantes sobre el tapete. Okay. Entonces sentimos como que hemos quedado rezagados. Hemos quedado como que, bueno, el presidente Petro tiene otras prioridades para los colombianos y problemas en Colombia como para encargarse de los migrantes. Eso es peligroso porque somos una población. De hecho, en los años 90, en Venezuela recibimos a casi 3 millones de colombianos. No como nos recibieron acá en Colombia, porque en Venezuela fue durante el periodo de 10 años. Acá llegaron 3 millones de venezolanos en 5 meses. Y eso fue fue un impacto social, económico, político, que el gobierno de turno tuvo que atajar. Ahora, ¿tú no crees que el gobierno nacional debería conformar esas mesas de trabajo, pero de alto nivel, para terminar de regularizar esos venezolanos que estamos en Colombia? Por ejemplo, en Venezuela se nacionalizaron a los colombianos. ¿Tú no crees que eso puede ser una propuesta que se le pueda llevar al presidente, de decirle, olvídense del PEP, del salvoconducto, PPT, todas las clasificaciones, PEC tutor, nacionalicen a los venezolanos? Nosotros fuimos la Gran Colombia, sí. Nacionalicen. Y nos falta parte de la Gran Colombia porque era grandísima. Y nos falta parte, nos falta Panamá, pero es una propuesta que la estoy tocando contigo, no la tenía preparada ni nada, pero bueno, ya que tú estás en reuniones de alto nivel y le llegas al alto gobierno, nacionalicen a los venezolanos y nos quitamos ese dolor de cabeza. Bueno, eso suena, usted lo dice de una forma en la que suena fácil, pero yo me imagino que eso debe ser todo un reto, igual no es mi especialidad, pero yo sí quiero decir algo frente al tema.
nosotros en nuestra historia colombiana llevamos más de 35 años logrando luchar por nuestros derechos. Yo fui parte cuando era más joven de persecución policial, de perfilamiento, ¿sí? Un poco de pronto a ustedes me entenderán bastante. Y desafortunadamente para nuestro país esa fue una época muy oscura. El paramilitarismo en nuestro país destruyó familias, particularmente también nuestras familias, y fuimos víctimas, y personalmente así lo puedo decir. Y esto es una lucha que nosotros desde el corazón las hemos dado durante los últimos 30 años. Para nosotros, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el gobierno de Rafael Santos y el gobierno de Duque han sido los gobiernos más nefastos que hemos tenido. Han sido completamente gravísimo. Hemos tenido, yo tuve compañeras desaparecidas en la Universidad Nacional cuando estudiamos politología. Hemos tenido compañeros campesinos de diferentes gremios y demás asesinados en todo este tema. Y yo creo que parte de toda esa discusión, tanto de la guerra, tanto del conflicto, junto con el tema administrativo, Uribe nos metió la ley 100, que es la ley pensional en este momento, desmejorando muchas condiciones. El decreto de ley 789, que se supone que era para generar empleo, lo que no hizo fue generarle más riqueza al empleador y menos riqueza al trabajador. La ley 100, que también es la de la salud. Tenemos un conjunto, ley 50, tenemos un conjunto de leyes regresivas en nuestro país de los últimos 30 años que han sido el acabose, y yo creo que en base o con base de ¿cómo lo diría? ¿Cómo se diría? Como de esa insatisfacción, como de esa frustración que ha tenido el pueblo colombiano, apostó este gobierno, apostó para este gobierno para que se cambiaran esas cosas. En particular la reforma laboral es eso, es recuperar derechos. Desafortunadamente estamos perdiendo, y en 4 años estamos intentando resolver lo de 30 y punta años, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad ha sido así en nuestro país, distintas tal vez a otros países. Sí. En nuestro país estamos mamados de esas personas, ¿sí? Estamos Nosotros- agotados. Y en ese sentido, discúlpame, termino la idea, en Colombia tomamos la decisión de escoger a Gustavo Petro como presidente. Y dentro de lo que yo me manejo, que es el tema laboral, puedo decir que se han valorado más la discusión del trabajador migrante. ¿Por qué? Porque estamos valorando precisamente dentro de la realidad que están viviendo cómo desarrollar dignidad para los trabajadores. Y no estamos pensando de vamos a hacer una ley para los migrantes y una ley para los nacionales. No, estamos hablando de una ley general donde incluyamos en un tema general. Y ahí quiero responderte a tu pregunta. Nosotros hasta ahora llevamos 3 años de un gobierno que se supone que era una expectativa para los colombianos, por eso la escogieron, de resolver problemas de 30 y punta de años. Y ojalá pudiéramos resolver el problema migrante, pero en 3 años estamos resolviendo problemas de hace 20 años, ¿sí? Y vamos en esa línea. Entonces, que si es una discusión en este momento el tema de migrante, que si es una prioridad, no lo puedo llegar a decir. En materia laboral, digamos que sí. Pero que Colombia tiene un conjunto de responsabilidades enormes que debe solucionar por lo menos esta presidencia, y que desafortunadamente no ha podido ser así. ¿Por qué? Porque quien gana la guerra escribe la historia. Y en Colombia, tanto en el mundo, siempre hay algo que mueve la economía en el mundo. Y en Colombia, quien maneja la economía no nos ha dejado que las cosas funcionen. Nosotros no estamos pidiendo nada malo, estamos pidiendo que haya una hora laboral diurna y nocturna como el sol, ¿sí? Que la regla general sea un contrato a término indefinido, que haya un debido proceso para despidos, que haya un canal para que uno pueda ir a buscar, a acceder a un tema de acoso. Son garantías. Y nosotros lo que nos sorprende es que cuando pedimos garantías, la gente, al empresariado, a la clase política tradicional no le gusta, ¿sí? Entonces, no lo quiero ver como un tema donde nosotros estamos abusando de que estamos en este momento en el poder, sino que estamos resolviendo problemas. Sí, nosotros somos muy respetuosos de la política colombiana. De hecho,
nosotros no nos metemos en la política colombiana. Ya muchos problemas tenemos nosotros con la política venezolana, en donde también Claro, por Chávez, supuesto. Maduro, estuvieron con un discurso similar, en donde ellos decían, bueno, la clase oligarca de Venezuela pasó 40 años en el poder y nosotros en 2 años no podemos resolver lo de 40 años. Entonces, bueno, ni en 2 años pudieron, ni en 5, ni en 6, ni en 7, ni en 8. Ya este año vamos a cumplir 26. Entonces, claro, ese es nuestro problema. Claro. Y es por eso que nosotros estamos migrando. Y es por eso que nosotros salimos de nuestro país. Y es por eso que el tema de desterrados es que nos sentimos desterrados de nuestra patria. Porque el migrante venezolano no salió a pasear por el mundo, no vinimos a Colombia a bañarnos en las playas de Santa Marta y Cartagena. Estamos acá por una situación política y social tan compleja que buscamos abrigo en otros gobiernos y queremos sentirnos seguros en algún sitio. En casa también, porque... Queremos sentirnos en casa, porque Claro. es que nos quitaron nuestra casa. Claro, ¿Cómo claro. te sentirías tú si a ti te quitan tu casa y no tienes un techo donde dormir una noche? Entonces los venezolanos nos sentimos así. Yo quiero agradecerles a ustedes porque sé que en el tema laboral están haciendo un excelente trabajo, están llevando la voz de los derechos y las garantías a donde la tienen que llevar, más allá de los temas políticos y controversiales que se puedan presentar, que si Santos, que si Uribe, que si Petro, que si... Bueno, son nuestros políticos y... Son los ¿no? políticos colombianos, ellos son los que tienen que hacer la política Claro. colombiana, pero nosotros somos hermanos. Venezuela y Colombia somos hermanos. Y toda Latinoamérica, por supuesto. Fíjate que el tema migratorio, bueno, esta semana casi que no se revirtió en la misma magnitud, pero la gente del Catatumbo migró a Venezuela huyendo de una guerra. Claro. Y Entonces, eso es un problema gravísimo y para eso nuestro país. es un problema. Y tenemos que resolverlo. Y nosotros, de hecho, ayer tuvimos una reunión donde le decíamos al Ministerio de Trabajo como Confederación Ministerio, necesitamos que ustedes nos den cifras de cómo ha sido la gestión de ustedes en este momento frente al tema de orden público en el Catatumbo, a cómo ustedes han enfrentado esos problemas de 20.000 personas que han salido de esas tierras, ¿sí? Y se han perdido sus trabajos y eso, como el ministerio, como el gobierno va a resolver eso. Sí, a mí me preocupa mucho porque yo tengo muchos amigos colombianos y esa gente que cruzó hacia Venezuela, en Venezuela las garantías son casi mínimas. Es decir, esa gente va a estar desamparada si el régimen venezolano no le puede garantizar al propio venezolano qué quedará para un extranjero que está huyendo y está llegando. Entonces, ahí vemos cómo la guerra hace que las personas migren y busquen un sitio donde estar seguros. Claro. Entonces, yo quería agradecerte, no quitarte más tiempo y quería que le dieras un mensaje a esta cámara, ese mensaje a los extranjeros que están en Colombia, sobre todo a los venezolanos, porque este programa lo ven la mayoría venezolanos. ¿A dónde pueden acudir si tienen si sufren de algún acoso, xenofobia? Es decir, que estén en un tema laboral y que su jefe quieran abusar de ellos, ¿a dónde pueden acudir? Bueno, para todas las personas que ven este podcast, que me ha parecido bastante interesante y agradezco su invitación, nosotros somos la Confederación General del Trabajo y tenemos un sindicato, que es el sindicato de Rappi, se llama UNIMEP, el cual queremos que sea la vanguardia en materia de plataformas digitales. Sería maravilloso que todos aquellos, los trabajadores, migrantes que trabajen para Rappi o otro tipo, no solamente Rappi, sino que para lo que tú dijiste, el tema de cómo buscar una asesoría, una forma de respetar sus derechos, pueden buscarnos como confederación. Pero si son trabajadores directamente de la aplicación, les llevamos a que se afilien a este sindicato, les llevamos a que busquen la forma de hablarse con sus dirigentes. No sé si aquí se puede dejar como unos datos. Nosotros nos vamos a encargar de proteger sus derechos. Como si fuera un nacional, como si fuera cualquier persona, vamos a ir ante la jurisdicción ordinaria si es necesario, podemos ir ante los entes disciplinarios del país para buscar precisamente esa protección de derechos y a darles un toque
paciencia y mucha lucha y esperanza. En este momento Colombia es la casa de ustedes y queremos que honren esta casa como nosotros queremos honrarla también. Y dicho eso, la mejor forma es que crezcamos en unidad y que en ese mismo sentido, pues, todos los trabajadores que tengan este tipo de situaciones puedan venir con nosotros y nosotros los vamos a tratar como si fuera nuestra casa, ¿sí? De hecho, nuestra confederación están bienvenidos. Creo que ya los invitamos en algún momento que tuvieron un espacio. Y les invito precisamente a que hablen con este sindicato UNIMED y mediante ellos nos pueden contactar. Perfecto. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta entrevista y un placer conocerte y creo que vamos a estar mucho más en contacto porque te vamos a estar remitiendo. Me puede molestar todo lo que quiera. No, en serio, me parecería genial porque cuando hablo de vanguardia hablo del todo, Claro. ¿sí? Y de verdad necesitamos organizarnos, la organización, y ustedes lo saben también desde su país, ustedes han entendido también que si quieren ser una base de aliento y de voz para alguien, tienen que organizarse, tienes que buscar la forma de ser muchos y llevar mensajes masivos, ¿sí? Entonces, con nosotros pueden contar y aquí son bienvenidos. Migrantes venezolanos, cualquier caso que tengan, déjalo en los comentarios y te contactaremos. Hasta el próximo capítulo.